Mi nombre es Paula Amaya, soy docente e investigadora de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y dirijo el programa en Gobierno, Políticas Públicas y Transformación Social, que estuvo a cargo de la coordinación de este libro que queremos compartir con ustedes en el marco del Congreso de Estudios sobre Administración Pública. Así que, en primer lugar, vamos a hacer una breve presentación del libro en el marco de la colección a la cual pertenece, y luego le vamos a dar la palabra a Natalia Aquilino y a Maximiliano Rey, a quienes voy a presentar oportunamente, que son dos de los autores de este libro que estamos presentando. Así que, sin más, paso a contarles que este libro es una iniciativa de la universidad, del programa específicamente de Gobierno, Políticas Públicas y Transformación Social, que está conformado por docentes, investigadores e investigadoras de diferentes universidades e instituciones de Argentina y también de países hermanos de América Latina y de España, específicamente de Barcelona, y tiene por su marco, es un espacio institucional de investigación, particularmente, en donde nos dedicamos a debatir y a reflexionar sobre los temas vinculados con el nombre del programa, los temas vinculados con el gobierno, la gestión pública, la participación de la ciudadanía y con los distintos temas que están en relación con estos grandes temas. Entonces, durante el año 2019 estuvimos trabajando en la escritura de este libro, que en realidad es un libro que forma parte de una serie que se llama Gobernar, que está conformada por 6 libros. Entonces es el segundo libro de esa serie, y el objetivo fue discutir, debatir en el ámbito del programa con estos colegas que lo conforman, sobre los desafíos y las perspectivas que veíamos en ese momento y que vemos aún hoy, con un contexto bastante diferente al cual fue escrito, pero que no deja de ser actual, porque los temas que trata en realidad tienen que ver con los desafíos del Estado y de la administración pública en los tiempos que corren. Obviamente, agudizados muchos de ellos en este contexto en el cual las exigencias de intervención del Estado y de acción articulada entre los diferentes niveles y también de articulación con distintos sectores de la sociedad son aún mayores, ¿no es cierto? Entonces, el libro que les quiero contar, que es de distribución pública, abierta y gratuita, se encuentra en el archivo de la biblioteca de la universidad, así que ustedes pueden ir a la página de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y ahí se van a encontrar con el libro en el archivo de la biblioteca. Su nombre es Las Políticas Públicas, Formulación, Implementación y Evaluación, de la serie Gobernar, como les comentaba, y tiene un primer libro que también les invito a visitar, que está dedicado a discutir sobre los diseños institucionales del Estado. Entonces, en el primer libro van a encontrar una serie de artículos que abordan, bueno, la cuestión del federalismo, algunos debates respecto del Poder Judicial y de la justicia, de la administración de la justicia, del Poder Legislativo, de los discusiones respecto del proyecto político y de país desde el punto de vista de la economía, entre otros artículos. Pero hoy estamos aquí presentando el segundo libro, que es muy interesante porque aborda aquellos desafíos que tienen que ver con el ciclo de vida de las políticas públicas y su expresión en el Estado como organización protagonista y que lidera, ¿sí?, el ciclo de vida de las políticas. Entonces, tiene 3 artículos este libro. El primero fue escrito por Maximiliano Rey, Horacio Cao y Arturo Laguado. Su título es Notas para la construcción de una gestión pública nacional y popular, que ahora va a presentar Maximiliano.
El segundo capítulo se llama Políticas Públicas, Planificación y Presupuesto, y fue escrito por Jorge Sotelo y Arturo Laguado. Y el tercer capítulo, Evaluación de políticas y programas públicos como estrategia de gobierno para un modelo de Estado soberano e inclusivo, que escribimos junto con Natalia Quilino, con quien hace muchos años ya que nos encontramos en distintos ámbitos de debate y de construcción de una cultura de evaluación en el ámbito público. Quiero contarles que además el prólogo de cada uno de los libros de esta serie fue escrito por Carlos Vilas, para muchos de nosotros y de nosotras un gran maestro, que es director de la Maestría en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Nacional de Lanús. Entonces, el objetivo de este libro, como les comentaba, es traer algunos debates respecto de aquellas discusiones que nosotros consideramos importantes en el ciclo de vida de las políticas. Y por eso tratamos de proponer artículos vinculados con los diseños de las políticas, el presupuesto, la gestión y la evaluación. Así que, si les parece, le voy a dar la palabra a Maximiliano Rey, amigo, colega, con quien también nos hemos encontrado en distintos ámbitos a discutir sobre estos temas. Él es profesor titular e investigador de la Universidad de la UNPAS, es también profesor de la UBA, es doctor en ciencias políticas, y bueno, escribió distintos libros y artículos, digamos, siempre sobre estos temas que han sido cada vez más a lo largo de los años importantes y han ocupado cada vez más a lo largo de los años lugares que la verdad en los ámbitos de enseñanza y de aprendizaje nos han servido para discutir, para pensar, para reflexionar sobre estos temas. Actualmente está colaborando en la Secretaría de Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Y bueno, Maxi, te doy la palabra para que puedas presentar tu artículo e invitar a los colegas y las colegas a que busquen el libro y puedan compartir estos debates. Bueno, muchas gracias, Paula. Como siempre, es muy lindo compartir, fue muy lindo compartir el libro y es muy lindo compartir este espacio en el cual poder presentar el artículo que escribimos con Horacio Cao y con Arturo Laguado. Es muy lindo compartir un libro en el cual haya prologado Vilas, es muy lindo compartir también con Natalia, con quien nos hemos encontrado también en otros espacios. Así que bueno, muchas gracias por el libro y por esta presentación en este gran congreso. El artículo, como decía Paula, venimos escribiendo con Arturo y con Horacio y con otros colegas ya hace tiempo. Una de las ventajas de escribir es que escribir con colegas y, en este caso con Horacio y con Arturo, pero en otras oportunidades con otros colegas, es que creo, y esto es algo que me parece muy importante, se está armando, no sé si una comunidad epistémica o cómo llamarlo, pero es interesante hacer notar esto, ¿no? En mi caso en particular, con Horacio y con Arturo, hemos escrito un libro inclusivo y hemos escrito otros artículos. Paso el chivo, ya que estamos, hemos sacado una mención honorífica en un concurso de Claxo hace poco, pero venimos escribiendo con otros colegas o encontrándonos en ámbitos con otros colegas, como por ejemplo Paula y Natalia, que le van dando una consolidación a ciertos trabajos o a ciertas perspectivas que nos parecen interesantes. Y justamente el artículo que yo presento en esta oportunidad tiene que ver un poco con eso, con tratar de pensar, tratar de aportar a un espacio que está interesado en analizar cómo un Estado con ciertos rasgos debería desarrollar un tipo de administración pública. Vale decir, el objetivo del texto, el texto se llama notas para la construcción de, es justamente presentar algunos desarrollos que ayuden a elaborar un modelo, una perspectiva, si se quiere, una perspectiva
de gestión pública. Ese es el objetivo al cual tratamos de colaborar con este artículo. El artículo tiene diferentes secciones. Comienza con una primera sección más conceptual que trata de establecer cuál es nuestra mirada respecto a cómo entender la articulación, cómo entender la administración pública. Entendemos que la administración pública, obviamente, se compone de un montón de herramientas e instrumentos puntuales que tienen que ver con una tecnología puntual. Cuando digo tecnología, no estoy pensando meramente en lo digital o en lo virtual, estoy pensando en cualquier instrumento que sirva para conseguir un objetivo. Entonces, obviamente, la administración pública tiene que ver con ciertas tecnologías, pero que la administración pública no gira en el vacío, obviamente, ¿no? Y que la administración pública, entonces, o para entender la administración pública, obviamente hay que entender cuál es el estado en el cual está inserta esa administración pública y cuáles son los actores sociales que conforman el contexto de ese estado. Aquí estamos retomando cosas muy conocidas por el público de este congreso, cosas muy conocidas porque se han escrito mucho, no estamos haciendo nada, no estamos descubriendo la pólvora, obviamente. Uno aquí puede citar al propio Vilas, a Oxlack O'Donnell, a los padres fundadores de nuestra disciplina en la Argentina y en muchos lugares del mundo. Y esto nos da un enfoque, un primer enfoque de lo que entendemos debe ser el marco conceptual para analizar la gestión pública. Vale decir, hay que analizar la sociedad, hay que tener en cuenta cuáles son los actores sociales relevantes, incumbidos en las políticas públicas, hay que pensar cómo esos actores sociales se vinculan con el Estado, hay que pensar cuál es el tipo de Estado en términos de proyecto de gobierno que elegido democráticamente es legítimo para conducir a ese Estado, y como diría O'Donnell, ¿no? en sus famosas notas para no tirar el Estado, la administración pública es una de las traducciones de ese Estado como relación social de dominación. Aquí traemos a Weber a colación ya que estamos. Entonces, si uno entiende que el Estado es un vínculo social o la parte política, es la parte política claramente de ciertas relaciones sociales, pues entonces la gestión pública es una parte de ese Estado, es la parte que obviamente implementa las políticas públicas que le dan carne a estas relaciones sociales. Entonces, en esta primera sección del artículo, y hay un grafiquito que a mí me gusta mucho, lo pongo en varias clases que doy, es un grafiquito en donde se vincula la sociedad, el tipo de sociedad, los avances en la sociedad. Hoy en día, ¿no? Muchos autores hablan de sociedad del conocimiento, sociedad de información, sociedad líquida, sociedad del riesgo, bueno, hay un montón, pero que claramente están expresando que estamos en un pasaje de un estatus de la sociedad a otro. Entonces, obviamente, es necesario identificar cuáles son esos cambios, identificar quiénes componen la sociedad civil, vale decir, el conjunto de actores organizados en función de intereses y de identidades. Ese contexto social vinculado al Estado como motor del desarrollo, o mejor dicho, en nuestra perspectiva, el Estado tiene que ser el motor del desarrollo, en otras perspectivas el Estado es uno más, con suerte. Entonces lo que digo es, hay que entender cuál es el proyecto de gobierno que encabeza ese Estado. Entonces, en la vinculación entre estos dos, como decía, en el grafiquito, vuelvo a mi grafiquito que a mí me gusta tanto, en el grafiquito es como que tenemos un redondel que es la sociedad, que interactúa con el Estado, que es el segundo redondel, que interactúa con la administración pública, que es el tercero, ¿no? Entonces, lo que digo es, y quizás me estoy extendiendo mucho en contar algo que todo el mundo conoce, pero lo que estoy diciendo es, nuestro enfoque es que la gestión pública, la administración pública, quienes efectivamente implementan la política pública, obviamente hay que entenderla en función de entender al Estado y su vínculo con la sociedad civil. Este es muy a grandes rasgos la primera sección. La segunda sección tiene que ver con, yendo más específicamente a la gestión pública. Claramente, en términos de gestión pública hay diferentes enfoques, ¿no? Está el enfoque weberiano tradicional, lo conocemos todos. Está
justamente cuando el Estado se mueve hacia un Estado neoliberal, en la última parte del siglo XX, aparece un modelo diferente, que es un modelo que se ha llamado de diferentes formas, pero que es el modelo que nosotros llamamos gerencialista, que adopta una serie de herramientas que tienen que ver con agencialización, descentralización, etcétera, etcétera, que tienen que ver con traer al Estado cuestiones de las empresas privadas, que hacen énfasis en la triple E, la eficiencia, la eficacia, la economía, etcétera, etcétera, también muy conocido. Pero el punto es que aquí nosotros avanzamos un poco más en la superación de ese paradigma, ¿no? Ese paradigma que quedó medio cascoteado, vamos a usar una palabra que se entiende bien claramente, que quedó medio cascoteado con el fracaso del neoliberalismo, por lo menos en nuestro país. Nosotros entendemos en esta segunda sección que el giro a la izquierda en toda América Latina, o en los países de América Latina en los cuales se ha producido ese giro a principios del siglo XX y en la Argentina en particular, dan lugar a otro, o a intentos por lo menos, a intentos de generar otro enfoque. Que son intentos que no han sido tan teorizados como ha sido teorizado el modelo weberiano y como ha sido, o incluso la Administración para el Desarrollo de los 60s, 70s, o obviamente la nueva gerencia pública, a la que me refería recién, que hay un montón de trabajo de la Academia Norteamericana y de muchas otras academias en el mundo. Este enfoque, que a falta de un mejor nombre llamamos nacional popular, ha sido menos conceptualizado, lo cual no significa que no haya trabajo sobre el tema. Digamos, lo que dije al principio de la presentación es que hay una comunidad que está tratando de pensar ciertas cosas. Es incluso más grande, la comunidad está pensando cómo superar al esquema gerencialista, pero lo que digo es, no está tan cerradito ese modelo, y en la práctica no ha habido algo tan claro y tan taxativo como la reforma del Estado de los 90, o la reforma administrativa, mejor dicho. Entonces, lo que tratamos de hacer en esta segunda sección es ver las políticas públicas que se han implementado en la primera parte, en la primera década del siglo XX en Argentina, década y pico, identificar esas políticas públicas, porque en definitiva la administración pública, que es la que implementa las políticas públicas, obviamente tiene que estar en la misma lógica, en el mismo sendero de esas políticas públicas. Ahí identificamos esas políticas públicas, decimos que hay con cierta raigambre neodesarrollista y cierta raigambre de Estado social, previas, ¿no?, de mitad del siglo XX, que se retoman algunas cosas de eso, se dan algunas innovaciones, y entonces en el tercer capítulo avanzamos con estas novedades más prácticas que teóricas de superación del esquema gerencialista, aunque podemos concordar en que es un híbrido, o como no está como no ha habido un enfoque tan fuerte, hay como ciertos híbridos, o hay cosas incluso que se pueden rescatar del esquema gerencialista, o hay cosas que se pueden rescatar del enfoque más de gobernanza, y entonces uno podría pensar que hay como una generación o intentar pensar un nuevo modelo. Y en la última sección, para no pasar de mis 8 minutos establecidos, en la última sección lo que hacemos es plantear ciertos, una vez dicho, ¿no?, estos intentos más prácticos que teóricos de construir o ciertos enfoques que pueden, en términos conceptuales, uno los puede agrupar como una superación del esquema gerencialista, que tiene que ver con cierta territorialización, con cierto fortalecimiento de la conducción política. Bueno, después de plantear estas características que pensamos que tiene este nuevo formato, avanzamos en algunos desafíos que entendemos que tenía este modelo en el 2015 o 2016, que da mucho para el debate en estos tiempos, ¿no? Digo, claramente el artículo podría ser reforzado con cosas que han pasado en estos últimos 6 meses, que a los desafíos que planteábamos podemos entender que les dan un cariz todavía diferente, pero que, bueno, son como un disparador para el debate en términos de nuevo, cuáles son esta articulación que entendemos que se ha dado, cuáles son los desafíos hacia adelante, en función de que los tiempos, obviamente, se aceleran todo el tiempo, valga la repetición de la palabra tiempo, pero digo que el punto es que
el escenario cambia rápidamente y entonces los desafíos se van modificando y vale la pena repensarlos continuamente. Ese es básicamente el libro. De nuevo, Paulita, muchas gracias. Natalia, un gusto verte. Bueno, muchas gracias, Maxi. Y sí, tal cual Maxi plantea, cada uno de los escritos no se pueden entender solos, o mejor dicho, cobran importancia en su contexto de interacción con los demás artículos, porque tal cual formamos parte de un grupo de personas con distintas dependencias institucionales y seguramente con digamos, mucha diversidad, ya sea disciplinar y también de posicionamiento sobre distintos temas, pero que hay algunas ideas que compartimos y que nos hace sentir, digamos, parte de este grupo, que tiene que ver, entre otras cosas, con esto que plantea Maxi de, en primer lugar, entender a la administración pública y el ciclo de vida de las políticas en un contexto de interacción, con una discusión sobre la idea de Estado y su relación con la sociedad, y esto es un posicionamiento porque si nos dedicamos al tema, como muchas veces pasa, o encontramos en infinidad de escritos exclusivamente, tratando de, digamos, explicar, analizar a la administración pública fuera de su contexto y fuera del sistema político en el cual se desarrolla, entonces, digamos, al menos resultan análisis insuficientes, ¿no? Porque no podemos entender el desempeño de la administración ni los resultados que logra, que no logra, separada de su contexto. Y esto nos, digamos, esta idea repercute en el ciclo de vida de las políticas, en las discusiones sobre la administración y en las discusiones sobre las distintas estrategias y metodologías que se ponen en marcha, entre ellas la evaluación de las políticas y los programas. Y repercute específicamente, digamos, repercute en un debate teórico y metodológico, pero también repercute en la práctica de la evaluación. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos a la evaluación y a la administración descontextualizada de su pertenencia a un sistema político con un rol y un modelo de Estado predominante, operante o en discusión, de acuerdo, digamos, a cuál sea, entonces nos vamos a concentrar en valorar, evaluar los programas y las políticas en el campo de los logros dentro de la administración. Concretamente, listados de acciones y descripción de qué hace el Estado en su aspecto institucional administrativo. En cambio, si entendemos a la administración dentro de este gráfico que a Maxi le gusta y que es muy didáctico, vamos a buscar los resultados de las políticas, y esto tiene una implicancia teórica, metodológica y práctica experimental, fuera del campo de la administración, y vamos a poner el foco de atención en los resultados efectivos que la intervención del Estado produce, provoca, promueve en la resolución de los problemas sociales priorizados. Y esto, sabemos, genera un cambio de foco en los distintos campos, ¿no? Como comentaba, teórico, conceptual y también metodológico y práctico. Bueno, un poco esto intentamos discutir con Natalia en el artículo de evaluación. Hay otra idea que subyace, ¿no?, en esta pertenencia de grupos, si lo podemos llamar de alguna forma, y es el entender el rol prioritario, primordial y protagonista que el Estado tiene en la resolución de los problemas sociales más urgentes y en la atención a los derechos y al ejercicio efectivo de derechos. Nosotros queremos un Estado que resuelva los problemas sociales, y cuando nos referimos a problemas sociales, identificando todos aquellos que en cada contexto, digamos, pueden discutirse, pero sobre todo nuestro punto y nuestro foco de atención está puesto en aquellos sectores que históricamente han visto vulnerados sus derechos. Y ahí es donde creemos que el Estado tiene que concentrar todos sus esfuerzos como prioritario. Obviamente no como única tarea, por supuesto, pero sí como prioritario. Y esa no es una idea menor
compartida. Así que le voy a dar la palabra a Natalia, que va a presentar muy bien nuestro artículo. Ella es licenciada en Ciencias Políticas con especialización en Administración y Planificación de Políticas y es posgraduada en Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Rosario, directora de Monitoreo y Evaluación de Políticas de CIPEC, docente de posgrado en Evaluación de distintas universidades y presidenta de nuestra red de evaluación, la red Evaluar, que es la red que congrega a los y las profesionales dedicados a la evaluación. Bueno, Natalia, te doy la palabra. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a los colegas tan queridos y tan admirados del Congreso de Estudios de Administración Pública por sostener esta iniciativa contra viento y pandemia. El aporte me parece que es indispensable, es más importante que nunca pensar el Estado. No solo por este contexto tan particular que nos toca vivir y de tanto castigo para tantos argentinos y argentinas que están sufriendo muchísimas consecuencias en lo humano, en lo sanitario, en lo social, en lo económico, así que felicitarlos y compartir con ustedes que es más importante que nunca pensar ese nuevo rol del Estado. Después agradecerle de corazón a Paula, que siempre es muy inclusiva, no solo en lo discursivo, sino también en lo material, en todas sus acciones. Así que muchas gracias por hacerme parte de este espacio, de este libro y de su programa en la universidad. Y siempre un gusto compartir con Max y con Horacio y con tantos colegas queridos de esta disciplina. Nuestro artículo, nuestro capítulo del libro se pone en un tono que tiene más que ver con tratar de hacer una propuesta en temas de evaluación. Si bien partimos de hacer un diagnóstico que siempre nos parece importante, creo que el punto fuerte para el debate, para la discusión y para esta construcción de una nueva epistemología, de la que hablaba también recién Maxi, que lo dijo mejor de lo que yo podría decirlo, donde tanta falta le hace a la disciplina, por lo menos a la administración pública, tener un lenguaje propio, un lenguaje nacional, de construcción propia e inclusiva, y una definición más contundente de qué entendemos por cada una de las funciones estratégicas del Estado. Me parece que es interesante esto, ¿no? Poder traer una propuesta para discutirla desde este paradigma y que venimos construyendo con Paula y un montón de colegas hace mucho tiempo. Tengo 3 cosas para señalar del artículo, por supuesto invitarlas a leerlo. Nosotros nos concentramos básicamente en un aspecto de la evaluación, que son las políticas y los programas públicos. Podríamos haber hecho un recorrido más teórico, más conceptual, más histórico, pero nos estamos focalizando, como bien decía Paula, en entenderla como una estrategia posible de gobierno, y en ese sentido es una función que nos parece clave para construir un modelo de Estado mucho más soberano e inclusivo, ¿no? No le estamos dando un rol menor, sino un rol protagónico a la evaluación. La pregunta central que tratamos de abordar y que nos esforzamos, creo, todos los días por tratar de responder, es qué instituciones públicas hacen falta, ¿no?, para abordar ese desafío de la construcción de un Estado soberano e inclusivo, y creemos que la evaluación cumple un rol ahí. Por eso lo que tratamos de hacer al inicio de nuestro trabajo tiene que ver con contextualizar cuáles son las capacidades actuales de los estados latinoamericanos por implementar este tipo de políticas públicas en este giro a la izquierda, que también mencionaba Maxi mucho mejor que yo, y tratar de entender cómo puede contribuir como herramienta y como función del Estado a procesos que garanticen una ampliación de los derechos, no una restricción de los derechos. En ese contexto partimos de 2 supuestos que por un lado entendemos, creemos con convicción, que siempre el modelo emergente en materia de formulación, construcción de agenda, implementación y evaluación de políticas públicas es resultado de un diálogo entre actores que son diversos y que muchas veces tienen intereses contrapuestos, y esto nos parece importante ponerlo en evidencia. Y en segundo lugar, que nos parece crítico, o partimos de suponer que la planificación y la evaluación de los resultados de las políticas que están a cargo de las principales áreas de gobierno tienen que atender a la complejidad que tienen hoy las políticas, ¿no? Nosotros ahí hacemos referencia a un conjunto de programas públicos implementados en los últimos años que muestran complejidad y que se han retomado, sobre todo en este último año, desde el
la asignación universal por hijo, el procrear, programas que tienen densidad y complejidad suficiente como para ser sujetos activos de evaluación. Entonces nos proponemos básicamente caracterizar el estado de situación de la institucionalización de la evaluación, es un aspecto específico el que miramos, y como les decía al principio, desarrollar ese modelo o propuesta de evaluación de políticas y programas públicos. Para eso hacemos un diálogo que no es únicamente con Argentina, nos parece importante dialogar con la región, en gran medida para rescatar a la evaluación del dominio de una epistemología más vinculada a la eficiencia, la eficacia, la efectividad, de la que también habló Maxi, más vinculada al control externo y a la rendición de cuentas, y traerla, si se quiere, o capturarla para este campo y tratar de pensarla con un enfoque un poco más amplio, que abarque no solo la gestión, sino también el gobierno, ¿no? La capacidad de producir resultados y generar impacto que tienen los gobiernos. Y sabemos que no es un tema ni extendido ni maduro en nuestra región, al que le falta un montón, y por eso construimos para que se amplíe, y que haya venido ganando autonomía en este último tiempo, con una participación especial de la sociedad civil también, que es un actor que entra de plano en esta función estratégica de la administración pública. Los invitamos además a que vean que hacemos ahí un balance de lo que ha pasado en Argentina, con 2 cortes temporales, uno a 2015 y otro a 2018, también para discutir como marco. Nosotros trabajamos en conjunto con la Red Argentina de Evaluación en hacer un mapa de evaluación con mucho apoyo de una iniciativa internacional que es CEVAL Partners, que es una iniciativa de Naciones Unidas, y ahí vimos, si se quiere, en estos 2 cortes temporales, cómo fue creciendo, ¿no?, la estrategia de evaluación en la Administración Pública Nacional, y cómo es un camino que se ha iniciado para ser cada vez más profundo y no para retirarse. Vimos ahí que tenemos todavía mucha oportunidad para utilizarla como un espacio de participación social e institucional que tiene diferentes niveles de desarrollo territorial en nuestro país, que es muy grande y con todas las dimensiones y colores provinciales, es totalmente diferente. Y también hacemos un balance de cómo está el marco nacional de evaluación, que como probablemente muchos de ustedes saben, nosotros venimos repitiendo con Paula y con la red hace mucho tiempo, que es un marco sin ley, sin órgano rector, con un presupuesto bastante acotado, con un enfoque fragmentado, con un enfoque de monitoreo muy vinculado con la gestión y con un enfoque de evaluación más vinculado con el desempeño y los resultados, ¿no? Además, pudimos completar este diagnóstico más de tipo de diseño institucional de la evaluación, con las visiones de los actores en torno a la evaluación de políticas, que puede ser bastante interesante para leer, en el enfoque de derechos, y para tratar de entender si los actores la ven a la evaluación como una posibilidad para aumentar la calidad de la democracia o no, si la ven también como una posibilidad para incidir en la modificación y en la mejora de políticas públicas o no. Así que los invitamos a dialogar con esos resultados para también confrontarlos y presentar otros puntos de vista. Y luego que también hacemos, que a mí me parece que creo que es lo más rico y también es lo más jugado políticamente, es tratar de proponer una mirada, una definición y una orientación estratégica para esta perspectiva que nosotros llamamos integral de la evaluación, ¿no? Una evaluación que no sea restrictiva, sino que sea lo más amplia en la mirada de la administración pública, pero también en la mirada de los actores que incluye y de los actores que pueden ser tanto sujetos como objetos de evaluación. Y ahí la definimos básicamente con 3 categorías que tienen que ver con la práctica de construcción, con valorarla como una reflexión social y compleja, donde el principal foco, creemos, tiene que ser la valoración y la sociabilización de los resultados, no tiene que permanecer como una ciencia oculta en algún file, en alguna computadora, en alguna carpeta escondida, sino que tiene que estar puesta a la discusión para debatir en términos de cambios sociales hasta dónde se pueden mejorar los programas públicos, que seguramente nos afecta de una manera u otra a todos. Y también quizás, y con esto ya ir cerrando, entenderla como con una orientación estratégica muy definida, muy vinculada a estar cerca de la toma de decisiones estratégicas. Nosotros no pensamos la evaluación como un tema académico, ni como un tema puramente administrativo, sino que entendemos que tiene un valor clave para la toma de decisiones a nivel
máximo, y creo que quizás, pensando en un ejemplo actual, lo que está pasando con el consejo que asesora al presidente en temas de pandemia es una manera de entender a dónde debería estar situada la evaluación o a qué nivel debería estar en el máximo nivel de decisión estratégica. También que tiene que nutrirse de diferentes tipos y metodologías. Esto para nosotros no es menor, no es técnicamente neutral como ninguna ciencia, pero especialmente en evaluación tenemos que entender que mientras mayor métodos tengamos, más amplitud y mejor visión vamos a tener sobre esta complejidad, que tiene que también tener una noción de predicar en temas de evaluación, que tenemos que tener un rol activo en seguir construyendo esta epistemología propia de la evaluación, y que tiene que tener como norte la intervención de la política pública, incidir en el diseño, en el presupuesto, en la planificación, en la ejecución de los programas para mejorarlos. Y para cerrar, sí me gustaría decir que además esta perspectiva integral de evaluación tiene que incluir sí o sí una política nacional de evaluación, una política propia que no quede de alguna manera vinculada con lo que puedan traer de bagaje los organismos internacionales cuando están vinculados a programas específicos que vienen de la mano del financiamiento internacional, que también es un enfoque válido, pero que como país, como Estado soberano, necesitamos construir una política propia con definiciones, con metodologías, como decía antes, que no son neutrales y que pueda atravesar toda nuestra administración para lograr una mejor gestión de gobierno. Creo que eso es, en síntesis, los debates que tenemos casi todos los días de nuestra vida, que trabajamos en esto. Así que, de nuevo, muchas gracias por escucharnos. Bueno, muchas gracias, Natalia. Sé que estamos llegando ya al límite del uso de tiempo para la presentación del libro, pero no puedo... si usted llegó hasta aquí es porque la evaluación le interesa mucho, y entonces no podemos dejar de contarle que en este momento se están haciendo esfuerzos que otros serán, digamos, quienes tengan que valorar cómo han salido, pero no podemos dejar de decir algo vinculado con este diagnóstico que compartimos con Natalia y que está expresado en el libro. Respecto, por ejemplo, de la organización o digamos, de la institución rectora sobre la evaluación, lo que sí existen, y eso, digamos, lo sabemos y lo compartimos con Natalia, son instituciones que, digamos, que son rectoras en partes importantes del Estado, ¿no es cierto? O sea, y que comparten esa tarea, y que una de las cuestiones principales es la falta de articulación entre ellas respecto de cómo, digamos, de cómo gobernar la función del Estado en materia de evaluación, tal como comentaba Natalia. Entonces, y para linkear con otros paneles del Congreso también, les invitamos a participar de algunos paneles que discuten, digamos, o que presentan las iniciativas que hoy estamos poniendo en marcha, y ahí cambio un poco de sombrero. Yo en este momento estoy a cargo del CIEMPRO, que es una de esas instituciones. Beatriz Anchorena, que es una colega, subsecretaria hoy de Fortalecimiento Institucional en la jefatura de gabinete, está a cargo de un área que también tiene competencias importantes en materia de evaluación, y estamos intentando poner en articulación las competencias de las distintas instituciones que comparten responsabilidades en materia de evaluación para poder caminar hacia esto que Natalia comentaba, digamos, de construir, constituir, no sabemos de qué manera, digamos, pero una institucionalidad que articule e integre las distintas funciones en materia de evaluación. Así que en el programa del Congreso usted podrá encontrar distintos paneles en donde vamos a poner en común estas iniciativas que son muy recientes y que están en marcha, y que por lo tanto seguramente serán tema de análisis en un futuro cercano, a ver cómo nos va. Esperemos que nos vaya bien, no por nosotras, sino por la evaluación, por el Estado y por la ciudadanía, que merece mejores políticas públicas registradas, analizadas y compartidas, ¿no? Socializadas. Bueno, sin más, les invitamos a leer el libro, que está disponible en la página web de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en su biblioteca, y les invitamos también en nuestras redes y nuestros correos electrónicos, que son muy fáciles de encontrar, porque están por ahí públicos, a seguir debatiendo sobre estos temas.
y les agradecemos a quienes hayan llegado hasta esta instancia por el interés. Así que bueno, un saludo a todos y todas y cuídense.